Buenas tardes con ustedes, Julio Escudero, su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Esta vez vamos a volver a entrevistar al doctor José Gómez Carrión. Esta vez vamos a hablar sobre el jardín botánico. Vamos a ampliar un poco más este tema, este importante tema. Vamos a hablar un poco sobre la historia, la importancia de los jardines botánicos. Vamos a ver qué es un jardín botánico y sobre todo cómo contribuye a la protección y a la conservación de muchas especies vegetales importantes para el hombre y para la naturaleza, por supuesto, ¿no? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Julio? ¿Cómo le va? Doctor, una vez más aquí, después de unos varios años, regresamos acá a las instalaciones del jardín botánico. Así es. Empecemos por el tema, o sea, empecemos hablando sobre qué es un jardín botánico, porque todo jardín, es cierto, hay plantas, pero no se conoce, a todos no se le llama jardín botánico. ¿Por qué exclusivamente ese nombre de jardín botánico? Bueno, para precisar este aspecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, ¿no? Agradezco la entrevista y bueno, voy a hablar sobre la pregunta, ¿no? Un jardín botánico, como su nombre indica, botánica, es una institución científica, ¿no? Es una institución científica que se utiliza para la conservación de especies, o sea, de la flora, las especies más promisorias del país y del mundo, en este caso del Jardín Botánico San Fernando. Sí. En ese sentido, entrando a la redundancia, es un banco de especies y un banco de genes también, ¿no? Claro, de acuerdo. Sí. O sea, en este caso hagamos una diferencia entre lo que es conservación ex situ y conservación in situ. Claro, una conservación in situ es aquel que se conserva en su propio ambiente, donde la naturaleza se ha formado, ¿no? Y ex situ es cuando el hombre en forma artificial instala espacios, lugares estratégicos, ¿no? Para hacer colecciones y cultivarlos en forma artificial, el cuidado ya del hombre, ¿no? Claro, directamente. O sea, en este caso, un jardín botánico es un espacio acondicionado artificialmente por el hombre para conservar ex situ flora, o sea, digamos, especies vegetales importantes. Claro, ¿no? toma ese nombre de ex situ, pero... Ajá. Ex situ se refiere a que porque está fuera, pues, de su ambiente natural, claro, de la planta, ¿no? Sí. Ha sido llevado a otro lado. En este caso, un jardín botánico. Ahora, el Jardín Botánico San Fernando, acá en la Universidad de San Marcos, fue fundado en la época de la colonia, ¿no? Claro, es fundada en la época de colonia a través de un dispositivo otorgado por el rey Carlos III, rey de España, ¿no? Es por una decisión de él se establece en el año 1787, ¿no? 1787. 1787. Sí. Por eso, sí, por real cédula del rey de España. Y es el jardín más antiguo de América, por ese motivo. Esa es la importancia que tiene. Y desde esa fecha se ha ido implementando, ha habido prestigiosos personajes que han dirigido, han diseñado, como fue Antonio Raimondi, ¿no? Claro. Que fue uno de los principales entre otros, ¿no? Claro. Había muchos otros, pero el principal fue Antonio Raimondi, que hizo colecciones, expediciones para hacer las colectas de especies a nivel nacional. Y también hay especies exóticas, ¿no?
Claro. traía de otras partes del mundo, ¿no? Eso se hace por intercambio. De diferentes maneras, probablemente sí. De diferentes maneras pueden haber intercambios principalmente. En este caso, ¿cuáles son las técnicas o los métodos para conseguir en este caso las especies vegetales? Bueno, hay que hacer expediciones, como digo, expediciones científicas a diferentes partes del Perú. Antes no habían las facilidades que hay ahora, pero ahora hay facilidades de transporte, comunicación. Rápidamente pueden llegar semillas, clones, especies de un lado a otro lado. Y en ese sentido, Raimondi tenía 2 invernaderos que están vigentes ahora mismo, ¿no? 2 invernaderos diseñados por él y bueno, están vigentes hasta ahora, ¿no? Claro, sí. Claro. O sea, en este lugar trabajó Raimondi y trabajaron otros científicos relacionados con la conservación. Ha habido, sí, por supuesto. Y dígame, aquí en este jardín botánico tenemos cosas prácticamente de todo el país. Se podría decir que tenemos plantas bajo conservación, o al menos de las entre comillas 3 regiones. Sí, existen de todos lados. Probablemente han ido disminuyendo con el transcurrir del tiempo por abandono que se ha producido en tantos años, ¿no? Y al no conocer cuál es el objetivo de un jardín, esto se ha ido deteriorando, ¿no? Entonces, pero se conservan acá especies de todo el país, especies promisorias, le digo, ¿no? En ese sentido. Cuéntanos un poco la historia, porque hasta fines de los años 90, esto estaba bastante abandonado, ¿no? Totalmente. Usted fue uno de los que fue comisionado, digamos así, cuya misión fue la de recuperar, ¿no? Restaurar es el término. Restaurar, ¿no? Restaurar. Bueno, estuvo a cargo, después de Raimondi estuvo a cargo, así tan importante cargo, estuvo acá el doctor Ramón Ferreira, ¿no? Botánico, director del Museo de Historia Natural, estuvo a cargo de él y esto estuvo floreciente, ¿no? Sí, de allí indudablemente pasó a manos de la Facultad de Farmacia. Entonces se deterioró porque probablemente no son botánicos, ¿no? Se deterioró, no ha habido conservación, no ha habido mantenimiento, ¿no? Entonces fue invadido por gente de mal vivir, en buena cuenta, ¿no? Claro. Pero luego entonces vino una fase cuando viene el rector Manuel Paredes Manrique, se preocupa por este jardín y me llama para que yo lo haga el trabajo de la restauración, que duró alrededor de unos 4 años más o menos, promedio, un poco más, sí, un poco más. Y ahí hemos hecho una serie de trabajos para ver la parte de restauración de los aspectos físicos y como el aspecto biológico, como son las especies, ¿no? Comenzar a recuperar, digamos, las especies que se habían perdido ya, que estuvieron de repente en algún momento, y recuperar alguna de ellas. Sí, los que estaban, claro, había que darle mantenimiento. Claro. ¿No? Una de ellas era el agua. Este jardín se regaba con agua del río Rímac, ¿no? Y entonces entraba el agua del río Rímac y se regaba esto, ¿no? Entonces son épocas pasadas y que esas acequias quedan como parte de la historia, ¿no? Y es una muestra de... O sea, ¿todavía tenemos? Sí, se puede ver eso, inclusive ahora sería bueno que podamos visitar eso. Y en vista de que ya no había agua del río Rímac porque Lima comienza a evolucionar, se moderniza y entonces se profundiza el río y ya no sube el agua acá. Claro. Y entonces había una crisis por falta de agua. Las plantas probablemente son las que pagaban esa necesidad, ¿no? Claro. Así que establecimos, uno de los primeros trabajos que hicimos fue el riego por aspersión, ¿no? Por aspersión,
por goteo y etcétera, ¿no? Una serie de aspectos que se garantizaron todo el jardín en un riego automático, ¿no? De esa manera comenzaron a recuperarse, a hidratarse, luego había un proceso de desparasitación, luego la fertilización, claro, y una serie de prácticas culturales que son propias de esa área, ¿no? Sí. claro. Ahora, en este caso, además de restaurar, ampliar un poco más, tuvo la oportunidad de ampliar un poco más el jardín botánico durante la época en la que usted estuvo. Y ampliar en la extensión. En la extensión no es posible, porque este jardín tenía una área, según el plano que teníamos, de 6 hectáreas. 6 hectáreas. Entonces, ahora debe estar reducido a una cantidad mínima, ¿no? Porque han sido ocupadas por la Facultad de Medicina, con el local del Centro Federado de Medicina, ha sido ocupado por la morgue, ha sido ocupado por una serie de áreas como la biblioteca de San Fernando, y así como canchas de fútbol, ¿no? Que de los estudiantes, ¿no? Entonces son áreas pues que le han quitado al jardín, y finalmente farmacia se comienza a aparecer también en ese periodo, y bueno, es otra área que se pierde en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de 6 hectáreas deben haber un promedio de 3 hectáreas, ¿no? 3 hectáreas, ¿no? Sí. O sea, la mitad de nuestras áreas originales, sí, ha sido, bueno, prácticamente ocupadas por otras también. Claro, esta área es estratégica en el cercado de Lima, ¿no? Es el jirón Puno. Ajá. Y el jirón Cangallo, ¿no? Cangallo, claro. Entonces, estratégico digo porque está en el centro mismo de Lima, es el pulmón verde, ¿no? Claro, de esta área, sí. Ahora, ¿hay posibilidades en este caso de... claro, yo sé que todo parte por una decisión política a la larga, pues, de las autoridades que manejan la universidad, pero ¿hay forma o se podría hacer un jardín botánico en otras áreas, lógico, que le pertenezca a la universidad? Claro, bueno, lo que puedo hablar primero es de que, dado que es un jardín histórico, un jardín que ha sido, digamos, el guía, prácticamente los otros jardines botánicos que aparecieron en América. Sí, claro, ha sido guía, pero yo creo que hasta ahora es el único, ¿no? San Marcos no tiene otra. Pero en vista de que ha pasado toda esa época de la colonia, ¿no? Existía la Facultad de Medicina, en esta parte era la única, ¿no? Claro. La única facultad, y habían otras facultades, 2 o 3 facultades que había en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Facultad de Medicina esto lo usaba como una herramienta didáctica para la enseñanza de la medicina a través de las plantas, ¿no? Claro. Porque los médicos comienzan a hacer recetas con plantas. Claro, claro. Entonces habían antes lo que se llamaban las cucharadas, los médicos recetaban cucharadas hechas a base de plantas, ¿no? Se hacían unos jarabes con las plantas sí, que se cultivaban acá en el jardín. Bueno, los estudiantes aprendían todo el conocimiento científico de la planta, como es la sistemática, la taxonomía y el valor utilitario, ¿no? de estas plantas, todos sus valores, ¿no? Entonces era para ellos un lugar estratégico, ¿no? Todo eso se ha ido perdiendo porque la medicina va evolucionando también, y entonces todas las medicinas ya no son a base de plantas, sino son a base de productos químicos. Claro. Productos químicos. Primero eran extractos de plantas,
Bueno, primero era directamente el material orgánico de las plantas, molidas especialmente, ¿no? Pero después los extractos de plantas, después había pasó a la fase de las medicinas en la parte química. Y ahora es la química sintética, ¿no? Entonces se ha ido empeorando, ¿no? La medicina está en esas condiciones, ¿no? Que habría que discutir mucho sobre este punto, ¿no? Claro, sí, definitivamente es un tema... Aunque todo el Perú se estuvo curando en base a plantas en todos los pueblos del Perú y en todas las épocas se han usado plantas para la subsistencia del hombre, ¿no? Y de sus animales también. Claro. Y ahora ya no hay nada de eso, hay que esperar que a base de pastillas puramente químicas, no hay una dependencia por ese lado. Claro, sí. Claro. Bueno, por un lado, tal vez la medicina, en este caso los medicamentos a base de química sintética tal vez nos curen un poco más rápido, pero a veces nos afecta en algunos casos, ¿no? Tiene digamos, efectos secundarios, lo que sea, ¿no? Las plantas es un poco difícil con eso. Pero también había que ser bastante, los médicos entonces tenían que ser botánicos también. Bueno, así era pues. Claro, ¿no? Yo no estoy diciendo que sean botánicos ahora, pero ellos van a ser siendo médicos. Claro, ¿no? claro. Pero esa es la parte importante que habría que profundizar más su uso, los estudios sobre esta parte, ¿no? Claro. Esa parte no es tan simple, ¿no? No se puede decir fácilmente porque se ha generalizado, digamos, el uso de los fármacos netamente químicos, ¿no? Y eso cambiar nuevamente, retroceder, recuperar lo que fue antes, utilizar la materia orgánica, ¿no? Va a ser difícil, pero se nota que hay muchos médicos que están entrando regresando tal vez a esa forma de curar, de usar plantas, un tratamiento a base de plantas, ¿no? Sí, claro, modernamente ya, ¿no? Claro, lógico, con los estudios respectivos, ¿no? El laboratorio y todo eso, ¿no? Sí. ¿Le parece regresamos dentro de unos momentos para seguir hablando un poco sobre ese tema? El asunto es que había una pregunta que decía si San Marcos no tiene posibilidades de hacer otro jardín botánico en áreas más grandes. Esa es la pregunta. Claro, no sé si lo respondo acá o... Bueno, en todo caso, en la siguiente secuencia. Muy bien, gracias. Regresamos en un momento. Muy bien. Estamos en el Jardín Botánico, en las instalaciones del Jardín Botánico. Estamos entrevistando al doctor Gómez Carrión. Él tuvo la misión de restaurar estas áreas verdes importantes para la conservación de muchas especies vegetales. Doctor, en este caso estamos viendo una fuente, pero en realidad no es una fuente, es un lugar de conservación de plantas acuáticas. ¿Nos puede explicar tal vez un poco? Sí, probablemente en base al ambiente que viven las plantas, ¿no? Hay plantas que viven pues en el agua, hay plantas que viven en el desierto y otros directamente en los ambientes así naturales de la tierra. En ese sentido, esto se ha restaurado nada más en la época de la colonia también. Se restauró, se mejoró, se lo puso un ingreso de agua. Ahí tiene sus botones. Automáticamente, sí. Automáticamente, y hay plantas que allá aparecen. Se está floreando. Plantas acuáticas. Estas son plantas flotantes en buena cuenta, ¿no? Claro. Y las de allá son... Esos son plantas anfibias, se llaman plantas anfibias. Pero eso es la totora, ¿no? Pueden vivir directamente en el agua, como también pueden vivir en suelos húmedos, ¿no? Y acá hacia la izquierda, es un Cyperus, ¿no? Una especie también
anfibia. Y acá a este lado había una fuente de agua también para especies que viven así en corrientes de agua, en caídas, ¿no? Claro. En caídas, lamentablemente está seco, ¿no? eso se llaman cascadas, plantas de cascada. Claro, plantas de cascada, ¿no? Y otras plantas acuáticas, netamente, ¿no? Ah, Sí. bueno. Entonces hay especies, cada ambiente tiene especies que viven muy bien y felices, viven en estos ambientes, ¿no? Hay algunas especies que viven al fondo del agua, ¿no? Sí, unas algas que... Ah, de Sí, acuerdo. sí. Sí, acá, esta planta. No, son flotantes. Son plantas flotantes. Son los neumatóforos, ¿no? Sí, sí, Que tienen permiten flotar a sus flotantes, tienen su cámara de aire ahí. Esta estructura se llama neumatóforo, ¿no? La planta tiene otro nombre. Es el córnea, ¿no? Claro, Sí. pero ¿se les puede llamar plantas en todo caso o son especies vegetales flotantes? Son plantas, son plantas que tienen su nombre específico, son Claro. especies, ¿no? Entonces eso en la zona amazónica existen en grandes cantidades, ¿no? Así en la misma forma hay plantas que como este árbol tan grande, que es el ficus, y que en este momento necesita un mantenimiento, no es muy grande y es posible que cualquier rato pueda caerse, ¿no? Caer una rama. Puede caer toda la planta porque son troncos muy pesados y cuando se humedece esto muy rápidamente pueden soltarse del suelo. Y entonces eso necesita con urgencia una poda científica, ¿no? Hay necesidad de conocer esto también. Ya podemos ir visitando algunas áreas, ¿no? A ver, Es una especie muy importante que es la sangre grao, ¿no? Esta de acá. Entonces, esto debe tener unos 10 años de promedio más o menos. Trabajábamos nosotros, o yo trabajaba con estudiantes y una señorita que cultivaba esto en la ceja de selva me trajo un plantón y lo dejamos ahí ha crecido y está listo la planta en forma... estamos en 2017, no, debe tener más. Este es el croto, mira. Por lo menos 12, 13 años. Acá está el nombre científico, ¿no? No hay forma. Sangre de grao. Antes que no estaba arquillo había mucho croto grande había de todo. Ahora es más chiquito, croto chiquito. Bueno, entonces como ustedes ven en vista de que esto tiene, ellos andan sometiéndole clavos, lo andan introduciendo para que pueda salir los extractos que tiene de sangre grao. Bueno, esto por los jardineros, este cerco tan especial son jardineras para siembra de plantas diversas. Estaban llenos de estas especies, pero veo que han desaparecido por el momento. Y al fondo se puede ver los invernaderos de Antonio Raimondi, ¿no? Que han sido restaurados, que ahora necesitan otra vez su mantenimiento para darle vida, ¿no? A ese invernadero. Ahí creo que también cultivaban orquídeas, ¿no? Sí, todo lo que uno pueda, sí. Todos estos materiales estaban
estaban barnizadas de color madera, ahora las han pintado de color verde, ¿no? Entonces son telas especiales para que puedan entrar la luz de todas las colecciones de plantas. En el interior se pueden aclimatar, ¿no? Aclimatar las especies para luego ir sembrándolas acá en el jardín. ¿Y te quedas? Todas estas jardineras han sido hechas por nosotros. Hace poco. Acá se puede ver esta especie que producen sus raíces adventicias de la parte alta, y ahí se puede ver las raíces Como soga. que cuelgan como soga, ¿no? Eso es lo que inclusive la película El hombre araña. hacen toda El hombre la araña. fantasía, no, la de Tarzán. Un hombre araña también. Ese rey, ¿no? ¿Es el hombre araña, no? Estamos siguiendo por una Esas son las eufobiaces, ¿no? Son pues totalmente perdidos, ¿no? No había entrado, pobrecita. Esta es la Numancia. Grumancia. Bueno, vamos a ver esa. Hay 12. Hay acá, como ya dijimos, los que estuvieron antes en el Jardín Botano introdujeron especies de otros países, ¿no? Y uno de acá hay como cuatro especies traídas de Australia. Son los eucaliptos, ¿no? Claro, ahí está uno, ¿no? Acá hay uno, ahí hay otro, sumamente peligroso también, ¿no? Hay dos. Por el otro lado hay otra especie, sí. Está acostado al eucalipto, es un nogal. Sí, hay un nogal netamente peruano, el nogal. Podemos verlo. Es una oficina, pero... Podemos verlo, el nogal. Los embreques, la joven, ¿verdad? Acá está. De semilla, la Este es el Yulan neotrópica nogal, es netamente de origen peruano, y sus frutos son utilizados para la alimentación. Acá están, en el suelo están. Como papa. Sí. No, eso no se puede abrir, hay que golpearlo, Claro, hay que que tener técnica para sacar las nueces, ¿no? Ajá. Hay que tener práctica. Ahí hay bastante. Sí, bastante, pero hay que saber. Esas también son tintorias, ¿no? Sí, se utilizan para tintorería, especialmente para tintorería, la parte andina, para teñir los ponchos, Claro. teñir todos los productos de lana. Ajá. Son teñidos, ¿no? De color marrón, amarillo y negro también, ¿no? Entonces depende ya cómo manejan Claro, depende de la técnica que utilice el teñidor. Este es planta de flor roja. A ver, vamos por aquí, ¿no? Vamos por la... ¿Esta es la famosa cola de zorro? Sí, ¿no? Sí. Se conoce como cola de zorro, ¿no?
Muy bien, como ustedes Julio Escudero, su programa de Janampacha, los cielos andinos, vamos a darle pase al doctor Gómez Carrión. Doctor, bueno, hacer unas palabras tal vez finales, o no tan finales. Bueno, las plantas, me gustaría hablar algo de las plantas, ¿no? Tanta importancia en la vida del hombre, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos los grandes trastornos del cambio climático, ¿no? Y solamente las plantas pueden resolver este problema. Las plantas se utilizan para la alimentación, para la medicina, todas las medicinas salen de las plantas. Nosotros utilizamos en la alimentación, usamos para sacar los buenos churrascos, para la crianza de vacunos de las plantas, de la alfalfa, de todas estas cosas, pero no hay programas que sustenten para continuar. Entonces, todos estos saludos que hay en los ríos, con las lluvias, también es producido porque no hay plantas. Claro, las plantas pueden fijar el suelo. Por lo menos disminuir todo ese fenómeno, ¿no?, de avalancha del río en base a este sistema. Hay necesidad de hacer estudios sobre los valores que tienen las plantas en todos sentidos, ¿no? Bueno, eso en líneas generales, ¿no? Entonces tenemos que volver a reconocer uno y otro es a utilizar, pues, en beneficio del hombre, ¿no? Muy bien. Como usted dice, entonces Julio Escudero, su programa Janampacha, los cielos andinos. Hasta la próxima. Janampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.